El motivo de este video es para mostrar algunas operaciones con factoriales. El primer paso que vamos a hacer es ver qué significado tiene el signo de admiración. Por ejemplo, 5 factorial, 6 factorial, 1 factorial y 0 factorial. Vamos a ver qué significa esto. En 5 factorial podemos expresarlo entonces como 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esa cantidad de 5 por 4 por 3 por 2, 1, son 5 por 4 son 20, 20 por 3 son 60, por 2 son igual precisamente a 120. 120 por 1 pues va a dar 120, entonces vamos a tener 120. Bien, vamos a hacer el siguiente. Tenemos entonces acá 6 factorial. 6 va a ser entonces la multiplicación de 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Bien. Como ya sacamos 5 factorial, entonces van a ser 120 por 6. 120 por 6 nos va a dar igual la cantidad de 720. Bien. Después tenemos 1 factorial, que viene siendo un 1. Por definición, 0 factorial va a ser igual también a 1. Bien, vamos a ver. Bien, ahora vamos a ver otro caso. Por ejemplo, el caso de una permutación de 6 objetos tomados de 2 en 2. De acuerdo a la fórmula, vamos a tener que es igual a n factorial dividido entre n menos r factorial. Recordemos que el número 6 precisamente es n y el 2 es precisamente r. Por lo tanto, vamos a tener entonces 6 factorial dividido entre 6 menos 2 factorial. Esto finalmente nos va a dar 6 factorial dividido entre 6 menos 2, 4 factorial. Bien. Una de las grandes ventajas que vamos a tener entonces son lo siguiente, que si yo tengo 6 factorial dividido entre 4 factorial, lo podemos expresar esto de la siguiente manera. Sabemos que 6 factorial es igual a 6 por 5 por 4 y por 3 por 2 y por 1. Sin embargo, como tenemos 4 factorial en la parte de abajo, este 4 en 4 le podemos expresar como 4 factorial y lo vamos a dividir precisamente entre 4 factorial. Bien. Como 4 factorial entre 4 factorial es igual a 1, entonces vamos a tener, se va este y se va este, y vamos a tener 6 por 5 nos va a dar igual a 30. Bien. Entonces el resultado podemos decir que la probabilidad, la permutación de 6 objetos tomados de 2 en 2 es igual, el número de permutaciones va a ser igual a 30, haciendo estas operaciones de este tipo. Vamos a hacer otro ejemplo. El ejemplo que tenemos a continuación es precisamente combinaciones, el número de combinaciones de 25 objetos tomados de 7 en 7. De acuerdo a la fórmula, podemos obtener que va a ser igual a n factorial dividido entre n menos r y dividido también entre r factorial. Esto se puede representar básicamente aquí como 25 factorial entre 25 menos 7 factorial y en el denominador 7 factorial también. Entonces esto va a ser igual, algebraicamente hablando, a 25 factorial, 25 menos 7 viene siendo 18 factorial y 7 factorial. Ahora bien, aquí vamos a utilizar una de las grandes ventajas. Observemos que en el numerador tenemos 25 factorial y en el denominador tenemos dos números, 18 factorial y 7 factorial. Lo que nos conviene es tratar de eliminar el más grande, 18 factorial, con lo que tenemos arriba. Por lo tanto, entonces, podemos decir lo siguiente, que el 25 factorial va a ser igual a 25 por 24 por 23 por 22 por 21 por 20 por 19 y por 18 factorial. Bien. Todo eso lo vamos a dividir aquí entre 18 factorial y 7 factorial. Aquí, ¿bien? ¿Qué sucede entonces?
que nosotros podemos eliminar el 18 factorial en la parte de arriba con el 18 factorial de abajo. Bien, y en la parte de abajo vamos a tener 7 factorial. Bien, esto a su vez lo podemos llegar a expresar de la siguiente manera. Vamos a hacer una pausa. Bien, entonces ahora podemos expresar entonces en el numerador, en 5 por 24 por 23 por 22 por 21 por 20 por 19, y en el denominador simplemente hay que cerrar el 7 factorial. 7 factorial va a ser 7 por 6 por 5 por 4 por 3 y por 2. Bien, vamos a hacer alguna operación. Por ejemplo, el 20 del numerador se puede ir por entre 5 y 4, porque 5 por 4 son 20 y es 20 vamos a tener ahí. Bien, otra opción que podríamos tener es, por ejemplo, el 3 y el 2, que son 3 por 2 son 6, lo dividimos entre el 24, y como son 6 por 4, 24, vamos a tener aquí un 4. Bien, después, por ejemplo, podríamos tener alguna otra opción, por ejemplo, el 7 con el 21 y vamos a tener aquí un 3, que sea 7 por 3, 21, bien. Y por otro lado podríamos tener, parece que ya son todas, y entonces vamos a tener lo siguiente. Bien, entonces lo que podemos hacer es representarlo ya como 25 por 4 por 23 por 22 por 3 por 19 entre 6. Bien, sin embargo podemos observar que el 4 por 3 son 12 entre 6, y eso nos daría 2. Entonces le vamos a poner aquí un 2 aquí. Se va a ir con que vamos a tener. Y finalmente, pues vamos a tener las operaciones de 25 por 2 por 23 por 22 y por 19. Bien, si nosotros hacemos esa operación, finalmente vamos a tener entonces 25 por 2 por 23 por 19, y eso nos va a dar la cantidad de 480.700, y ese es el resultado. Bien, entonces viene siendo prácticamente la forma de irlo haciendo en una forma manual. Recuerden que esto se puede hacer tanto en una calculadora científica, también se puede hacer en Excel, y básicamente esa es la forma. Bien, eso es todo.